que dice así, que ya muy conocido, muy, pues muy recitado y cantado, pero que es el corazón de la Biblia, que nos habla del maravilloso amor de Dios. Y yo quiero invitarle a leerlo juntos. Y dice, o leerlo, si lo sabe de memoria, pues recítelo, recítelo, recítelo. Porque amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, aquel crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, y esto nos lo dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Y ese es el tema de toda la predicación, es el tema de todo el mensaje, pero que vamos a ir desglosando los temas de la redención, de la reconciliación y del amor de Dios. Dios amó al mundo. Él se preocupó por el mundo, se preocupó por el alma de todos nosotros. Él hizo algo para salvarnos de la terrible desgracia en que habíamos caído desde Adán y Eva. Murió por todos murió. Cristo por todos murió, incluso por aquellos que se burlan de Él. Hay gente que se burla de Dios. Hay gente que niega a Dios. Hay gente que no le importa lo que Dios piense. Quizás hay gente que a Dios le es indiferente. O tal vez hay gente que cree en Dios, pero no lo honra como a Dios. Pues por todos murió. Él murió por los drogadictos, Él murió por los borrachos, Él murió por los blasfemos, Él murió por los homicidas, Él murió por los fornicarios y adúlteros, Él murió por la prostituta, Él murió por los religiosos, murió por los buenos, murió por los malos, murió por aquel que no cree en Él. Él amó al mundo y dio a su Hijo único. Y hay una oportunidad para ser salvos. Cuando el Señor ve a este mundo caído, el Señor observa, o el Señor tiene cuatro barreras que Él tiene que tirar primeramente. O no tirar, sino salvar. Salvar o buscar la manera de que esas barreras que se ponen entre nosotros y Dios sean quitadas. Una de ellas, muy importante, es la barrera de lo que Dios es, sus atributos divinos. El hombre es incapaz de alcanzar a Dios. Es imposible alcanzar a Dios porque Él es soberano, amo y Señor del universo, Rey de todo lo creado, dueño de todas las decisiones que se puedan tomar. Dios es soberano y Rey. Y el hombre es un ser finito. Dios es creador. Dios es amor. Dios es amor, es verdad. Pero su amor también, en su atributo, también hay justicia. Y Él tiene que darle a cada quien lo que le corresponde. Nosotros hemos pecado, y entonces no podemos nivelarnos al nivel de Dios. Él es justicia, Él es amor, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, es omnisapiente, todo sabio. Y jamás podremos como criatura igualarnos a Dios. Pero Dios envió a su Hijo para quitar esa barrera, siendo el unigénito Hijo de Dios. No había otro ser que fuera igual al Hijo de Dios. Era el unigénito Hijo de Dios. Dios hombre y Dios era hombre y era Dios al mismo tiempo. El Dios hombre, Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero aquel Hijo vino y se encarnó. Y para quitar la barrera que teníamos como criaturas y convertirnos en hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la realidad del amor de Dios. ¿Quién puede ser un hijo de Dios ahora? Todo aquel que le recibe.
porque todo aquel que le recibe tiene vida eterna, según Juan 3:16. Dios amó al mundo y la primera cosa que Dios quiere quitar es la barrera de no ser igual a Dios. Hoy la doctrina nos enseña que somos igual a Dios en vida y naturaleza, mas no en deidad. Un día Jesús vino, siendo el unigénito Hijo de Dios, se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol Juan dice: hermanos, ahora somos los hijos de Dios. Pablo nos dice que Dios puso en nosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Esta barrera fue removida cuando el Señor se encarnó. Cuando el Señor se encarnó y se hizo hombre. Al morir en la cruz del Calvario, a ser sepultado, al vencer la muerte, a elevarse por encima de todas las cosas, Él ha vencido, Él ha triunfado y nos ha transmitido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos la ha transmitido ahora, en el nombre de Jesús. Dios ha hecho la cosa. La segunda cosa que el Señor tenía que ser removida es la deuda del pecado. Todos tenemos una deuda del pecado. Todos hemos fallado al Señor y todos hemos pecado a Dios, contra Dios. Existía esa barrera del pecado. La deuda del pecado se equivale a esto. Vamos a suponer que usted cometió un pecado diario desde que tenía 5 años hasta la edad de 65 años. Si usted suma un solo pecado diario desde los 5 años hasta los 65 años, serían 21.915 pecados acumulados. Si usted muriera por uno solo de sus pecados, pagaría un solo pecado. ¿Y quién pagaría los demás pecados? ¿Quién pagaría los demás pecados? Por eso nuestra cuenta es impagable. Nuestra cuenta no se puede pagar. Hay un solo pecado que puedas pagar con tu vida. Así que imagínense, ¿quién pagaría los otros 21.914 pecados? Por eso Dios tenía que resolver ese precio. Dios tenía que resolver ese precio del pecado. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto puede usted pagar con su vida, con sus buenas obras? Así que quiero que piense un poquito. Mucha gente piensa que puede hacer lo que quiera. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una enfermedad gastrointestinal del estómago, acá me tengo una infección severa, y voy con el médico, y al médico le digo que estoy enfermo, entonces me da un medicamento, y al probarlo sabe sumamente amargoso y sabe sumamente feo. Entonces, al tomarlo, me produce asco y no lo quiero tomar. Entonces digo, bueno, no me lo voy a tomar, me lo voy a untar y me lo unto en el estómago. ¿Creen que me funcione? Obviamente que no me va a funcionar porque me lo tengo que tomar. Si yo quiero que me funcione, que aplique a mi vida el perdón de mis pecados, que aplique, me tengo que tomar y aceptar las condiciones que Dios estableció. No es como yo quiera, es como el Señor ha establecido todo un proceso de salvación para que yo sea salvo. Entonces, tenemos dos barreras. La primera es los atributos de Dios, que son sumamente grandes. La segunda barrera que Dios tuvo que romper es la deuda del pecado. Y para eso Dios mandó a su Hijo, para que en su muerte Él pagara todas nuestras culpas y todo lo que yo tenía. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todas nuestras iniquidades, todos nuestros problemas fueron clavados en la cruz del Calvario. Ahora yo me tengo que tomar la medicina para ser limpiado y restaurado. El tercer problema que el hombre tiene es que el hombre es un esclavo.
Primera de Juan 5:19 nos dice que este mundo está bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder del maligno. Y somos partes de un mercado de esclavos. Somos un problema. Yo le quiero ahora decir, por ejemplo, si estamos esclavizados al diablo. Cuando Adán y Eva pecan, se infiltra en el ser humano lo que se conoce como naturaleza pecaminosa. Y en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, tenemos ese castigo, esa mezcla del pecado con la carne. Lo que llamamos la carne es la unión de nuestro cuerpo con el pecado. Y aunque queremos hacerlo bueno, no podemos. Entonces el Señor, cuando va a la cruz del Calvario, libera su vida. Esa vida asciende al cielo, se presenta ante el Padre, y luego esa vida se transmite. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Padre no enviaría al Consolador. Ese Consolador entra a las creyentes y se le conoce como el Espíritu de vida. El Espíritu de vida entra y comienza a operar y a luchar contra los deseos de la carne. No se puede vencer la carne con el puro deseo del alma. El Espíritu de Cristo, Jesús dijo Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando el Señor viene y rescata desde adentro hacia afuera. El medicamento no es por fuera, tienes que tomártelo para que te limpie los pecados y para que te libere de la esclavitud y te haga hijo de Dios. Como hacemos el proceso de la vida, por mucho que aprendamos de la sexualidad humana, por mucho que aprendamos cómo se engendra o se concibe un hijo, si no se practica lo que hay que practicar para poder concebir y engendrar, jamás, aunque tengamos la capacidad de dar vida, jamás lograremos dar vida a menos que las dos células, femenina y masculina, se unan. La vida no se enseña, la vida se transmite. Y el Señor quiere transmitir su vida. ¿Y cómo se recibe? Por la fe en Jesús. Tenemos la deuda del pecado. Tenemos lo otro que es la muerte espiritual. Nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre, el ser humano, fue creado por Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de los animales. Tenemos un cuerpo que fue tomado de la tierra y cuando el Señor sopla el espíritu de vida, se forma un elemento llamado alma viviente. Ese es un ser creado. La primera creación fue hecha de espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el hombre vivía en el Edén, tenía comunión con Dios. Podía Dios hablar con ellos, pero cuando pecan se forma una barrera donde el hombre no puede acercarse a Dios. Inclusive vemos que es sacado del Edén y un querubín cuida la entrada a ese paraíso. Pero Dios estableció el plan de redención. Algún día, en algún momento, la simiente de la mujer vendría, que es Cristo Jesús, y en forma de Espíritu Santo puede entrar, y el hombre creyente, el creyente de Dios, tiene ahora su cuerpo, su alma y su espíritu, y en su espíritu mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo cuando lo ha invitado a entrar. Ese poder lo va a librar de la muerte, lo va a librar de la muerte física algún día cuando venga la resurrección de los muertos, y lo va a librar también de la muerte interior, que lo separa del Señor y lo librará de la muerte segunda. El Espíritu de vida lo rescatará, porque el Señor dice que el que cree en mí nunca verá muerte. Esto es maravilloso. Así que tenemos las tres partes del cuerpo. Si las pruebas clínicas, hay gente que no cree que está muerto, pero déjenme decirle algo. Si las pruebas clínicas, cuando va uno a un hospital, y las pruebas clínicas demuestran o prueban que yo estoy enfermo de algo, lo prueban, diabetes, alta presión, algún cáncer, están probando que hay una enfermedad y no la siente, el que no la sienta no quiere decir que no lo tenga. Por ejemplo, un hipertenso. Un hipertenso puede morir por muerte silenciosa. ¿Qué es eso? Que el cuerpo se acostumbra a la alta presión, se acostumbra a la alta de azúcar y no siente que anda alto, ni de la presión ni del azúcar.
y puede morir por causa de eso. El que la sienta o no la sienta no quiere decir que no tenga problema. Pues la clínica del Señor dice que somos pecadores y que estamos muertos en pecados y delitos. Él dice que estamos enfermos y que necesitamos la cura, que es Jesucristo. Eso dice la palabra. Puedo creer la palabra o creer lo que yo siento, pero yo he decidido creer al Señor. ¿Y usted qué está decidiendo ahora? ¿Qué ha decidido usted? Hay una decisión que salva. Y quiero que entienda ahora algo. Hay algunas cosas que en la cruz del Calvario fueron compradas. Hay cosas que fueron hechas. Hay un texto en 1 Juan 2:2 que dice, eso es para todos. Jesús es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, hablando de los creyentes del tiempo de Juan, sino también por los de todo el mundo. Tienes que tomarte el medicamento, no untártelo. Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Un día el Señor Jesús revela la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo, un hombre religioso que cumplía con todas las leyes de Dios, él también realizaba ayunos, oraciones, leía la palabra, era alguien sumamente estricto en su manera de vivir, estaba orando a Dios y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo diezmo, yo ofrendo, hago cosas buenas, soy buena persona. A su lado estaba el publicano, considerado un traidor y un pecador, alguien que subía los impuestos y sacaba ganancia de sus hermanos. Era odiado por el pueblo. Y aquel publicano oraba a Dios y decía, Señor, séme propicio a mi pecador, mientras que se daba golpes en el pecho. Séme propicio a mi pecador. Cuando decía séme propicio, se estaba remitiendo a la práctica sacerdotal de derramar sangre sobre el propiciatorio. Encima, abajo en el arca, había 3 elementos que estaban guardados en el arca del pacto. Era la tabla de piedra de Moisés, que fue quebrantada, la ley de quebrantada, que simbolizaba una ley quebrantada. Estaba la ley la vara de Aarón, que reverdeció como un testimonio, que hablaba de la autoridad de Dios, pero que también había sido puesta en entredicho. Eran testimonios en contra de Israel. Y estaba también una porción del maná del cielo que mostraba la murmuración de Israel. Ahí, como un testimonio contra ellos, había una tapa. Y encima estaban los querubines que guardan la santidad de Dios. Y el sacerdote, una vez al año, entraba y derramaba sangre sobre esa tapa. Cuando los querubines volteaban hacia abajo, ¿qué veían? Veían la sangre. Cubrían los pecados de Israel. Cubría aquello que ofendía a Dios. La sangre no dejaba ver los pecados. Hoy es la propiciación por nuestros pecados, por los tuyos, pero no basta con saberlo. Tienes que untártelo, perdón, tienes que tomártelo, no untártelo, no creerlo, no creer que existe, sino tienes que disfrutarlo y tomarlo en una buena actitud. Aquel hombre invocó el poder de ese rito. Hoy ya no está ese rito. Hoy es Jesucristo, es la propiciación, es lo que cubre nuestros pecados. Su sangre nos cubre los pecados, su sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad. Es la redención. Somos libres. Él pagó un precio por mí, que es la redención siguiente, que es la redención. Él pagó un precio por mí. Fuimos comprados del mercado de esclavos. Yo quiero platicarle ahora, yo era esclavo, todos somos esclavos, estamos en un mundo donde la gente, el mundo, no importa que sea un bebé, todos nacemos con el sello de un pecador, así como en Israel, todos los que estaban en Egipto, en aquel tiempo nacían esclavos, nosotros nacimos esclavos, necesitamos un redentor, alguien que nos compre, y Jesucristo fue el precio de esa deuda. Él es nuestro redentor. Y yo quiero mencionar algo de la historia que ocurrió en Estados Unidos en la Guerra de Secesión en tiempos de Abraham Lincoln. Había un decreto presidencial después de ganar la Guerra del Norte, donde se decretaba que en Estados Unidos, en la Unión Americana, no habría más esclavitud. Los negros que trabajaban en las haciendas
Algunos de ellos no creyeron el decreto y siguieron siendo esclavos. Sus amos los mantenían ignorantes, aunque eran libres por decreto, seguían siendo esclavos. Así hay muchas personas en el mundo. El mundo es libre por decreto de Dios, pero muchos por ignorancia, muchos por temor, siguen siendo esclavos de este mundo y no son libres por no creerle a Dios. Otros que salen de esa situación saben que son libres, salen de la esclavitud en que están, empiezan a vivir una vida en libertad, pero como toda la vida han sido esclavos, no saben cómo vivir la vida cristiana y regresan al mundo a seguir siendo esclavos del diablo. Otros aceptan el decreto de ser libres y aprenden a vivir en libertad y aprenden a vivir la vida cristiana, que es la más maduro y es lo que hay que seguir, porque todos nacemos como un bebé, desde abajito hay que ir aprendiendo y creciendo y desarrollando esta bendición. Fue por decreto que el pago de la vida eterna se hizo. Jesucristo dijo, yo morí por todos murió. Cristo por todos murió. También es la muerte sustitutiva. Pero dice el Señor en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice la Biblia que Él gustó la muerte por todos, incluso por usted que no lo ha recibido, incluso por usted que aún se mantiene lejos. Murió por todos. Así que ahora yo le invito a pensar en esto. Hay tres caras de la muerte que debemos de enfrentar todos los seres humanos. Una, la que más conocemos, es la muerte física. Otra que algunos sabemos y otros no, es la muerte espiritual. Una que los que no tienen al Señor van a enfrentar es la segunda muerte o la muerte segunda. Cristo murió por las tres muertes, las tres caras de la muerte. Él murió y fue crucificado, pero al resucitar de los muertos vence la muerte física. Él es sepultado y al estar atrapado en el Hades, Él vence al Hades y eso vence la muerte espiritual, tanto físicamente también como en vida. En vida Él nos reconcilia con el Señor, nos vuelve a unir a Él, porque entonces esa separación que había entre nosotros y Dios es removida. Y también en la muerte, Él pasó a los infiernos, estuvo allí 3 días y 3 noches, en las partes profundas de la tierra, sufrió el infierno y lo venció, para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Él murió para que ninguno sea condenado. Él murió para que Él llevarnos a su refugio eterno, por toda una eternidad, vivir al lado de Él. Él murió por nosotros. Él murió por ti. Acepta esa muerte que Él hizo por ti. Es el tiempo aún. Si aún no has muerto, aún hay oportunidad para ti. La otra cosa que Él hizo, el Señor, fue reconciliarnos. Cuando Él estaba siendo clavado en la cruz del Calvario, dice una parte de la Escritura, 1 Corintios 15, dice 5, 10, 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Detrás de bambalina, mientras que la gente veía a Cristo crucificado y veían al Señor, había 3 tipos de espectadores. Había unos que estaban viendo a Jesús como un condenado, alguien que merecía la pena. Algunos lo veían con lástima, otros con dolor, como sus seres amados lloraban. Pero Pablo, en alguna parte de la Escritura, nos dice: yo me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dijo, él podía gloriarse en el nacimiento de Jesús, podía gloriarse en su ascensión, en su trono, pero él dijo, me gloriaré en la cruz de Cristo, porque Pablo vio algo más que un Cristo adolorido,
vio que detrás de bambalinas estaban ocurriendo cosas. Una de ellas es la reconciliación. Mientras que el mundo veía a un Cristo doloroso, entre bambalinas en el mundo espiritual, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios lo estaba haciendo. Dios estaba buscando la manera en que nosotros pudiéramos volver a Él. Le invito ahora a buscar a tomar esa reconciliación. Le quiero comentar algo ahora. Una historia. Un día un hombre que tenía una tienda de mascotas decidió regalar un hermoso perrito que parecía peluche. Su mirada tierna y dulce. Y lo pone en la vitrina de la tienda. Y dice, es gratis para el que lo quiera. Y en el paseo de la gente pasaba y veía al perrito, unos con indiferencia, y se iban. Otros llegaban y lo veían y dijeran, quisiera tenerlo. Me gustaría ese perrito, pero no creyeron que era gratis. Y se fueron. Pero había una niña que creyó que era gratis. En su inocencia, él dijo, oiga, señor, yo vengo por ese perrito. Yo creo que es gratis. Usted dijo que es gratis. Y el hombre le dice a la niña, con todo gusto, mi amor, ese era para que creyera que era gratis. Y le entrega ese hermoso perrito que parecía un peluchito con ternura y todo. Y la niña, en su fe sencilla de niña, se llevó su regalo. Hoy, Cristo es un regalo para todos. Pero hay gente que pasa indiferente y no le importa el regalo. Otros ven a Jesús crucificado, ven al Señor Dios Todopoderoso, pero igual no creen que sea gratis. Pero ahí hay gente que ya ha dicho, Señor, yo creo que es gratis y yo lo quiero para mí. Y ha aceptado la salvación porque ahora es parte de lo que estamos recibiendo. La parte del hombre es regalarnos su gracia, su amor, su bondad, todo lo que Él logró en la cruz del Calvario y su sangre derramada. La parte del ser humano es poner su confianza en Dios. Le llamamos fe. Esa es la parte que hoy nos corresponde. Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo lo suyo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros tenemos que abrir ese corazón, abrirnos a Dios y recibir eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Quiero invitarle ahora en esta mañana a que usted reciba el amor de Dios, que reciba esta gracia. No cuesta nada, solamente reciba, entre en la experiencia. Y si usted ya está allí, disfrute, celebre, disfrute, viva al Señor. Que el Espíritu Santo le toque, le bendiga, le guíe a la oración, al ayuno, a la guerra espiritual, porque siempre hay victoria en los hijos de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo en la vida tiene un propósito para aquellos que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa promesa no es para todos, es para los que han recibido al Señor. Cristo por todos murió. Pero no todos han aceptado este regalo. Le amamos en el Señor y les mando un fuerte abrazo. Soy Francisco Rodríguez y esperamos que este mensaje usted lo pueda compartir a sus seres amados y que el Señor les bendiga. Oro al Señor para que el Espíritu Santo les traiga la paz y la armonía y los proteja y los guarde y nos proteja a todos de esto que estamos ahorita viviendo. Que el Señor les bendiga y les guarde.